Buenas tardes, mi nombre es Caterina Tabango y el día de hoy les voy a presentar la preparación de dientes para restauraciones indirectas del capítulo 12 del libro de Mesomo. Como antecedentes históricos, observamos que la primera prótesis se realizó en Egipto aproximadamente en el año 2500 a.C. Luego, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, empiezan las innovaciones tecnológicas por la necesidad de reparar estructura dentaria perdida. Esto incluyó también la incrementación de la anestesia. De acuerdo con Bottino y Brunetti, Morris fue la persona que introdujo la primer corona total metálica. Otro punto importante es que Taggart descubrió la fundición para la técnica de cera perdida y reposición de dientes anteriores. Este proceso de fundición por cera perdida implica la creación de un molde a partir de una pieza de cera que se modela con la forma exacta de una futura restauración dental. Aquellos fundamentos para la preparación dental son tres: la capacidad masticatoria, la estabilidad oclusal y la estética. La limitación de una sonrisa por la inadecuación o desarmonía de la prótesis tiene repercusiones en la salud del ser humano de manera psicológica. Es importante mencionar la preparación de un diente para una restauración indirecta. Esta se define como el proceso de desgaste selectivo de esmalte y dentina en cantidad, área, extensión y forma dentro de una serie de etapas operatorias, utilizando instrumental específico para crear un espacio adecuado para una restauración individual o un retenedor de prótesis parcial fija o removible. El principio de remoción selectiva de esmalte o dentina significa que este tejido que ha sido removido será reemplazado por la restauración. El volumen de remoción es importante, ya que este será reemplazado con los materiales que compondrán la restauración, los mismos que deben presentar rigidez de estructura y estética, siempre teniendo en cuenta no sobrecontornear. Un ejemplo entre estas dos preparaciones, en este caso para un retenedor de prótesis adhesiva, en el que la remoción dentaria es mínima, mientras que en una prótesis metal cerámica la remoción dentinaria es mayor. Durante la preparación del diente se debe seguir un procedimiento meticuloso con planteamiento y entrenamiento previo. Los principios que dirigen la preparación de los dientes son 4. Primero, la remoción de esmalte y dentina es un proceso irreversible. Segundo, la remoción será sustituida por material restaurador. Tercero, las exigencias mecánicas son distintas dependiendo del material de la restauración. Cuarto, la preparación debe ser personalizada en cada situación clínica. Ahora hablaremos de los requisitos mecánicos. El primer requisito mecánico es la retención. La retención es la cualidad de una preparación en impedir la dislocación o fractura de la restauración. En otras palabras, es la resistencia a las fuerzas de tracción. Es importante señalar que la forma y el diseño de la preparación siempre influye en la retención y la estabilidad. Dentro de la retención observamos dos determinantes. Primero, la geometría o grado de paralelismo de la preparación. Lo ideal es que mientras más paralelas sean las paredes, habrá mayor retención. Segundo, la convergencia permite que durante la cementación se facilite el escurrimiento. Existen formas para mejorar esas características retentivas. Principalmente podemos mencionar que la forma geométrica de la preparación es la más importante. Sin embargo, existen otras formas como por ejemplo la remoción de tejido cariado, remoción de una restauración de amalgama de superficie proximal, remoción de la resina de una corona antigua formando un escalón sobre el metal. La ausencia de una pared axial puede ser compensada por la adición de surcos en otras paredes. Otro punto importante dentro de la retención son los agentes cementantes. La elección de estos agentes se debe fundamentar en factores biológicos y los materiales de la restauración. Por ejemplo, tenemos los cementos resinosos que son más resistentes durante la cementación. Es importante recalcar que no se debe elegir un agente cementante como forma de compensar algún tipo de inconveniente en el diseño previamente realizado, por lo que no podemos delegarle la acción al agente cementante de la retención y estabilidad completamente. Y por último, el agente cementante puede retardar el desprendimiento, pero por poco tiempo, por lo que la preparación del diente es lo más esencial y se complementa. El segundo requisito mecánico es la estabilidad o resistencia. Esta se define como la capacidad de una preparación para evitar el desprendimiento de la restauración frente a fuerzas oblicuas.
La estabilidad o resistencia son propiedades que dependen entre ellas y su diferencia radica en la dirección de las fuerzas que se ejercen sobre la restauración. Algunas fuerzas que podemos mencionar son de dirección variada y cuando no son axiales su componente es horizontal. En una oclusión normal, estas fuerzas son equilibradas en todos los dientes. Algunos hábitos que pueden influir en la resistencia es fumar pipa, el bruxismo y las interferencias en la lateralidad. Para tener una mayor retención y estabilidad, debemos mencionar algunas características de la preparación del diente. Primero, el paralelismo, donde las paredes axiales son paralelas, el diámetro de la base es menor que el área de superficie, la preparación debe ser piramidal y no tan circular. Además, la adición de surcos puede mejorar la retención en caso de que estas paredes no existan. El tercer requisito mecánico es la estabilidad estructural, que es la cualidad de la restauración en no presentar deformación permanente o plástica cuando se ejercen las fuerzas masticatorias. La deformación puede dar paso a que la película de cemento se rompa, la restauración se fracture, alguna infiltración marginal o que el paciente sea más propenso a lesiones cariosas. Un ejemplo de la restauración metal-cerámica es que la deformación del metal puede fracturar la cerámica y la restauración de cerámica sin metal no tiene tanto soporte en toda la extensión de la preparación. La rigidez de la restauración, que le permite tener mayor estabilidad, tiene que ver con el espesor del metal y de la cerámica, el tipo de aleación que se ha empleado, la cantidad de tejido desgastado, la forma de la preparación y el tipo de terminación cervical. La reducción tisular depende mucho del tipo de material que vamos a utilizar en la restauración, ya que una reducción tisular insuficiente puede generar una restauración frágil, una restauración sobrecontorneada y con limitada estética. Algunos valores referenciales que menciona Mesomo es en la corona de oro, donde la reducción oclusal varía entre 1 y 1.5 milímetros, mientras que en la corona metal cerámica la reducción varía de 1.2 milímetros en todas las superficies y 1.5 milímetros en el biselado de la cúspide. La terminación cervical permite tener mayor adaptación, un mejor sellado y menor cantidad de placa acumulada. Algunos ejemplos son la terminación en forma de chamfer, que es la más utilizada para coronas metálicas, metal cerámica y cerámica. Otra terminación es en cero o en filo de cuchillo, que está indicada en dientes posteriores e inferiores inclinados hacia el lingual. La terminación en plano inclinado en 135 grados, la cual modifica la preparación en hombro de 90 grados utilizada en dientes con recesión gingival acentuada. La terminación, el hombro, con bisel, donde la remoción de estructura o tejido es exagerada y sin ventajas significativas. La terminación en escalón u hombro de 90 grados, con ángulo interno redondeado indicado para coronas de cerámica aluminizada. Cualquier tipo de elección de terminación cervical depende de la habilidad del profesional en poder ejecutarla. Ahora hablaremos de los requisitos biológicos. El primer requisito es la preservación de la estructura dentaria. La remoción de estructura sana, ya sea esmalte o dentina, es un proceso irreversible. Para preservar la estructura dentaria, debemos tener en cuenta que la pulpa sana confiere a la dentina una mejor capacidad para distribuir las fuerzas masticatorias por la humedad presente. El desgaste selectivo puede modificar la salud pulpar y, como consecuencia, alguna inflamación, sensibilidad o necrosis. Mantener la salud es importante y de esta manera podemos preservar el complejo dentino pulpar. El segundo requisito biológico son requisitos periodontales. Aspectos que se consideran en este requisito es el volumen de la estructura dentaria, el límite y calidad de la terminación cervical y los cuidados durante el tratamiento, de los cuales hablaremos a continuación. El volumen de estructura dentaria removida debe ser suficiente para que dé un área cervical definida para acomodar la restauración. Una menor cantidad de estructura dentaria puede generar una prótesis con sobrecontorno, y este sobrecontorno comprime el epitelio sulcular, la papila proximal, y puede dar paso a la inflamación, hiperplasia y una posible enfermedad periodontal. El límite y calidad de la terminación cervical más adecuado es el supragingival, es decir, por encima de la encía, además de que la preparación debe seguir la curva parabólica de la encía. Además, la línea de terminación depende de si la terminación es lisa y uniforme, si se logra visualizar el espesor del desgaste adecuado, si proporciona una resistencia al margen de la restauración, si la preparación controla la adaptación cervical y control de higiene, y sobre todo que sea de fácil y preparación e impresión visible.
Es esencial reconocer que se debe evitar dañar las estructuras gingivales cuando se está realizando la preparación. Una forma de evitar este daño es la maniobra intrasurcular en aquellos dientes con recesión permanente en mayor o menor grado o la separación gingival usando instrumentos manuales para separar la encía y el diente, como por ejemplo puntas metálicas de diferentes tamaños. Los requisitos estéticos. Los requisitos estéticos que no dejan satisfecho al paciente no representan un signo de salud. Es por eso que la frase sentirse cómodo y sin limitaciones en la sonrisa es un requisito considerado igual que el requisito biológico y mecánico cobra sentido. Uno de los puntos importantes de los requisitos estéticos es la fácil preparación. Una fácil preparación no debe exigir demasiado, pero sí debe considerar que se realiza de manera meticulosa, con disciplina y entrenamiento. Y por último, pero no menos importante, de seguir los pasos y técnicas e instrumental propuesto. Algunas características de las restauraciones protésicas dependen de varios factores, como factores mecánicos, biológicos, estéticos, oclusales, funcionales, el costo y la necesidad de mejorar la resistencia física del diente. Las restauraciones de cobertura total implican el desgaste de todas las superficies coronarias del diente, permite una corrección mayor, sus cualidades mecánicas de retención, estabilidad y rigidez son mayores y está indicada cuando, por la destrucción del diente, no proporciona la función estética y parte mecánica del diente. Las ventajas que podemos observar de estas restauraciones de cobertura total, como mencionamos anteriormente, son la facilidad en la preparación, que permite readecuar la parte oclusal, proporciona características mecánicas de retención, estabilidad y resistencia estructural y mejora la estética. En cuanto a las desventajas, podemos mencionar el gran desgaste de tejido, la extensión del perímetro marginal puede acumular placa, durante la preparación podemos lesionar los tejidos gingivales y únicamente podemos sustituir el tejido perdido con una corona total. Como se mencionó anteriormente, está indicado para dientes con destrucciones coronarias severas, dientes con exigencia estética, para lograr una posición del diente y como retenedor de prótesis fijas extensas. Y en cuanto a las contraindicaciones, se da por razones biomecánicas, por riesgo de compromiso pulpar y periodontal y que se use como un protector frente a corona de oro y metal cerámico. Las características de la corona de oro es que es el mejor material restaurador, ya que su dureza no provoca abrasión, su módulo de elasticidad es bajo y la reducción de tejido es menor que en otros materiales. La corona de metal cerámica posee aleaciones nobles, seminobles o básicas recubiertas de una capa de cerámica. La estética es excelente, pero depende de la cantidad de cerámica. Los resultados oclusales son satisfactorios, aunque el procedimiento de laboratorio sea complejo y requiere una reducción de tejido mayor que el de la corona de oro. Para poder realizar este tipo de coronas, se debe seleccionar el color y los pigmentos antes de mandar el trabajo al laboratorio. La corona de metal cerámica está indicada para restauraciones individuales de dientes posteriores y como retenedores de prótesis parciales fijas. En cuanto a sus contraindicaciones, en aquellos pacientes con pulpas grandes, en dientes anteriores manchados y dientes posteriores que tienen la superficie vestibular adecuada. Algunas ventajas de este tipo de corona es que la combinación de cerámica más metal genera una mejor resistencia y estética, logrando cubrir aquellas superficies coronarias, sin mencionar que la placa bacteriana se adhiere menos y que la preparación del diente toma menos tiempo. Y las desventajas es que es difícil de conseguir un equilibrio de los contactos oclusales, obtener un color adecuado para mandar al laboratorio es un proceso complejo. Los pasos de la preparación de la corona metal cerámica en dientes anteriores. Se requiere una mayor estética. El instrumental para usar son fresas cilíndricas, esféricas, cónicas, en forma de flama y multilaminadas de diferentes micras, tamaños, la matriz metálica y un cincel para esmalte. El primer paso que debemos realizar es la delimitación cervical, siguiendo la curva parabólica del diente, dada por la encía aproximadamente 1 o 2 milímetros por encima de la encía y con un solo movimiento para evitar hacer escalones con la fresa redonda de 130 micras. El segundo paso es realizar surcos guías axiales en 2 pasos, cervical medio y medio oclusal, como se puede ver en el video, siguiendo la forma del borde incisal de nuestra pieza con la fresa troncocónica. El tercer paso es colocar la banda metálica en los dientes adyacentes y con una fresa punta de lápiz eliminar el punto de contacto, siempre teniendo en cuenta que la cantidad de tejido debe generar que la fresa troncocónica pase desde palatino hacia vestibular sin interrupciones.
El cuarto paso es la unión de surcos vestibulares con una fresa troncocónica. Como quinto paso, hacemos los surcos guía incisales y un surco de orientación en la concavidad palatina, desde la unión del cíngulo hasta el borde incisal. Como sexto paso, realizamos la unión de los surcos guías axiales usando solo la mitad de la pieza para observar la cantidad de tejido que quitaremos. El siguiente paso consiste en la extensión intrasulcular, donde usamos un protector gingival y con la fresa troncocónica nos extendemos máximo 0.5 milímetros dentro del surco. Luego realizaremos el acabado de la preparación con el alisado y el redondeado de ángulos del diente para evitar dejar superficies que fracturen el material restaurador. Finalmente debemos tener una reducción de superficies axiales de 1.2 milímetros en el borde incisal, de 2 milímetros, evitar las áreas retentivas y la línea de terminación cervical que esté lisa. Los pasos de la preparación de la corona metal cerámica en dientes posteriores. Los desgastes serán iguales tanto por vestibular, lingual palatino y oclusal. El instrumental para usar son fresas cilíndricas, esféricas, cónicas, en forma de flama y multilaminadas de diferentes tamaños y micras, la matriz metálica y un protector gingival metálico. El primer paso que debemos realizar es la delimitación cervical, siguiendo la curva parabólica dada por la encía, aproximadamente 1 o 2 milímetros por encima de la encía, y con un solo movimiento para evitar hacer escalones con la fresa. El segundo paso es realizar surcos guías axiales en 2 pasos, cervical medio y medio oclusal, siguiendo la forma de la cúspide. El tercer paso es colocar la banda metálica entre los dientes adyacentes y con una fresa punta de lápiz eliminar el punto de contacto, siempre teniendo en cuenta crear un pasaje para que la fresa troncocónica pase de palatino hacia vestibular sin interrupciones. El cuarto paso es la unión de los surcos vestibulares con una fresa troncocónica. Como quinto paso hacemos los surcos guía oclusales siguiendo los planos de las cúspides. El siguiente paso consiste en la extensión intrasurcular, donde usamos un protector gingival y con la fresa troncocónica nos extendemos máximo 0.5 milímetros dentro del surco. Luego realizaremos el acabado de la preparación con el alisado y el redondeado de los ángulos del diente para evitar dejar superficies que pueden fracturar el material restaurador. Finalmente debemos tener una reducción de superficies axiales de 1.2 milímetros en el sector oclusal de 1.5 milímetros y evitar las áreas retentivas. La corona total metálica. Las características de este material es que se usa en dientes con baja necesidad estética, por lo que su preparación será supragingival, menor reducción de las superficies axiales, aunque la preparación siga los mismos pasos que la corona metal cerámica. El instrumental para usar son fresas cilíndricas, esféricas, cónicas y multilaminadas de diferentes tamaños. La corona total metálica con cara estética. La corona total metálica con cara estética tiene una combinación de una superficie oclusal metálica más una protección estética por vestibular. Se usa por razones estéticas y el revestimiento estético se limita a los 2/3 cervicales de la cara vestibular. Las restauraciones de cerámica sin metal. Las restauraciones de cerámica sin metal son más gratificantes, aunque la ausencia de metal generará que se transmita la luz y se vea el cambio de coloración. Aún así, es una restauración que se ve como un diente natural. Son usadas en coronas totales, coronas parciales y prótesis pequeñas. Está indicada en exigencias estéticas en dientes con suficiente tejido coronario para el soporte de la restauración y que la oclusión sea adecuada. En cuanto a sus contraindicaciones, no se recomienda en pacientes con pulpa voluminosa, si el paciente tiene bruxismo o hábitos orales nocivos y una oclusión desfavorable. Las ventajas son la estética y que la cementación mejora la resistencia. Sin embargo, las desventajas es que requieren de una gran remoción de tejido con características específicas para el soporte y distribución de fuerzas oclusales. Además, requieren mayor habilidad en la preparación, dejando así la reducción de superficies axiales de 1.2 milímetros y en incisal de 2 milímetros. El instrumental para usar son fresas cilíndricas, esféricas, cónicas y multilaminadas de diferentes tamaños, matriz metálica de acero y un cincel para esmalte. El primer paso que debemos realizar es la delimitación cervical siguiendo la curva parabólica dada por la encía, aproximadamente 1 o 2 milímetros por encima de la encía y con un solo movimiento para evitar hacer escalones.
Luego realizaremos la unión de los surcos guías de orientación y la extensión intrasulcular utilizando el protector gingival. Finalmente, haremos el acabado de la preparación con las superficies totalmente redondeadas sin ángulos vivos. Así tendremos una reducción de 1.2 milímetros en las paredes y una convergencia de 12 grados con chamfer profundo. Inlays y onlays. Las características de los inlays y onlays son variadas, entre ellas que sustituyen de manera estética algún tipo de restauración con amalgama. La preparación requiere de ángulos redondeados y de 2 milímetros, ya que la restauración es sensible. Aquí observamos una restauración con amalgama. Realizamos la remoción de amalgama y de aquellas áreas retentivas se rellenan con ionómero de vidrio o resina compuesta. Las dimensiones que deben tener la preparación es de 2 milímetros en profundidad y ancho, y esto se logra con fresas troncocónicas. Así quedaría la preparación lista. Las carillas laminadas tienen características de preservar el tejido dentario, ya que su reducción es de 0.3 y 0.5 milímetros. La resistencia física del diente es mejor por el cemento resinoso que se utiliza y es frágil antes de que se cemente. Se puede usar para modificar el tamaño y la forma de dientes exclusivamente anteriores, o también en aquellos dientes como cambios de color por algún tratamiento endodóntico o pigmentos intrínsecos. Este es el diente que se va a preparar. Realizamos la delimitación en todo el contorno de la preparación. Luego realizamos los surcos de orientación vestibular en 2 planos. Luego los surcos de orientación en el borde incisal. Hacemos la reducción del borde incisal e implicamos la cara palatina. Una vez realizado este procedimiento, las medidas de la cara vestibular serán de 0.5 milímetros, en la cara palatina que implicamos de 1 milímetro y en la cara oclusal de 2 milímetros. Y esta ha sido toda la presentación. Muchas gracias.